El pasado no muere, simplemente cambia de forma. La frase cae como una sombra larga sobre todo lo que creemos haber superado. No es un epitafio, es una advertencia. Lo que dejamos atrás no desaparece, se reorganiza, se disfraza, adopta otra máscara. Pero ¿qué significa realmente que el pasado cambie de forma? ¿En qué plano se transforma? ¿Y qué zonas de nuestra mente prefieren no escuchar estas preguntas? Hay algo inquietante aquí, algo que se desliza entre lo consciente y lo oculto, una tensión que no se resuelve rápido. En el plano psicológico, la idea sugiere que la memoria no es un archivo estático, sino una arquitectura que se renueva, que reinterpreta, que a veces nos protege y a veces nos limita. En el plano filosófico, abre un abismo. Si el pasado muta, ¿qué implica eso para la identidad, para la verdad, para aquello que creemos estable? En el plano práctico, plantea un reto silencioso. Nuestras decisiones presentes quizás están moldeadas por formas heredadas que ya no reconocemos, pero que siguen operando como una suerte de destino en miniatura. Algunos han visto en esta idea un eco de aquella famosa sentencia: el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado. Y aunque sus orígenes literarios se discuten, lo cierto es que resuena porque toca algo esencial: nuestra relación con lo que creíamos concluido. Pero aquí no vamos a resolver nada todavía, solo abrir grietas, a dejar que la tensión respire. ¿Y si lo que llamamos superación es solo un cambio de máscara? El pasado cambia de forma, pero no lo hace al azar. Lo hace siguiendo patrones que rara vez observamos con claridad. En el plano psicológico, esa transformación adopta primero la figura de la sombra, no una sombra siniestra, sino una acumulación de lo no dicho, lo no admitido, lo no procesado. La sombra es el lenguaje del pasado cuando no encuentra otra vía de expresión. Se cuela en gestos, en reacciones automáticas, en repeticiones que parecen ajenas a nuestra voluntad. Aquí surge la pregunta que pocos formulan abiertamente. ¿Cuánto de lo que llamamos yo es apenas una sedimentación de formas antiguas? Frase corta, para fijar, para anclar la idea. Luego aparece el plano filosófico, donde la frase se vuelve más que psicológica, adquiere densidad ontológica. Si el pasado no muere, si solo cambia de forma, entonces el tiempo no es una secuencia lineal, sino una trama que se pliega sobre sí misma. La identidad deja de ser una flecha recta y se vuelve una espiral que no destruye, sino que reconfigura. Y en el plano práctico, la mutación del pasado se vuelve una fuerza que opera en decisiones aparentemente triviales. La forma en que reaccionamos ante una crítica, la manera en que estructuramos una meta, incluso el modo en que interpretamos un silencio. La vida cotidiana está llena de estas pequeñas metamorfosis del ayer. No son visibles, pero afectan. No son ruidosas, pero orientan. Nada de esto se resuelve todavía. Apenas estamos delineando el mapa de lo que luego se explorará con más profundidad. Por ahora basta con reconocer un punto crucial. El pasado no desaparece, se reorganiza como una estrategia silenciosa. Y esa estrategia tiene consecuencias. Si el pasado cambia de forma, entonces cada uno de nosotros convive con algo que se desplaza bajo la superficie. No es un fantasma, no es un trauma necesariamente. Es estructura, es hábito, es interpretación sedimentada. En el plano psicológico, esa estructura adopta un mecanismo preciso. Se adapta para seguir influyendo sin que la detectemos. La sombra no se impone, susurra. Reaparece como un filtro emocional, exagera un rechazo mínimo, minimiza un logro evidente, distorsiona una intención ajena. No lo hace por maldad, sino por inercia.
Una inercia que proviene de formas viejas intentando sobrevivir dentro de una mente que quiere ser nueva. Pero aquí surge una pregunta que incomoda. ¿Puede uno transformarse de verdad sin ver las formas que aún lo gobiernan? En el plano filosófico, la cuestión se vuelve más radical. Si el pasado muta, ¿qué significa entonces superar, evolucionar, crecer? Quizás estas palabras no apuntan a una ruptura, sino a una reconfiguración. No destruimos lo que fuimos, lo rearticulamos. La identidad, entendida así, no es un bloque, es un sistema de capas que se reorganizan en respuesta a cada experiencia. Un palimpsesto donde lo antiguo nunca desaparece del todo. Y en el plano práctico, esta mutación del pasado se manifiesta como patrones que creemos espontáneos. La premura con la que juzgamos, la facilidad con la que evitamos ciertos riesgos, el modo en que interpretamos la fortuna o el fracaso. Son pequeñas decisiones que parecen libres, aunque muchas veces están dictadas por formas antiguas repintadas de contemporáneo. Todo esto construye una tensión silenciosa. Queremos avanzar, pero lo que nos acompaña no siempre se deja atrás. El pasado insiste, se disfraza, se adapta. Si el pasado no muere, si solo cambia de forma, entonces lo que habita en nosotros no es una secuencia de recuerdos, sino una arquitectura viva. Una estructura que se reorganiza sin pedir permiso. En el plano psicológico, esta arquitectura funciona como un sistema de defensas y resonancias. Defensas que amortiguan lo que duele. Resonancias que amplifican lo que encaja con nuestras viejas narrativas. Nada ocurre en vacío. Cada emoción arrastra una historia anterior que se reconfigura para justificar su presencia. La sombra no solo oculta, también da forma. En el plano filosófico, esta idea se expande. Si el pasado adopta nuevas figuras, entonces el presente nunca está realmente solo. Cada instante convive con capas que no vemos, y esa convivencia plantea una duda. ¿Cuánto del ahora es realmente nuevo y cuánto es una actualización del antes? El pensamiento se convierte entonces en un ejercicio de discernimiento, distinguir entre lo que está vivo por primera vez y lo que simplemente ha mutado. Luego está el plano práctico, donde esta metamorfosis del pasado opera de forma casi estratégica. Cambia de forma para influir sin ruido. A veces se convierte en una sospecha excesiva, a veces en una certeza apresurada, a veces en una promesa que nunca evaluamos críticamente. Actúa como una corriente subterránea que empuja nuestras decisiones mientras creemos estar navegando en superficie. Nada de esto pretende ofrecer una respuesta concluyente. La idea no es cerrar la atención, sino profundizarla, porque la verdadera pregunta aún no ha sido formulada del todo. Si el pasado sigue mutando, ¿cómo dialogar con algo que nunca vuelve a ser lo mismo? Si el pasado cambia de forma, entonces la relación con él no puede ser de negación, ni de sometimiento, ni de simple olvido. Debe ser una relación consciente con algo que se transforma mientras lo observamos. En el plano psicológico, esto implica un tipo de diálogo interno que no busca eliminar las viejas formas, sino reconocerlas, no para justificarlas, no para obedecerlas, sino para ver cómo se infiltran en el presente. La sombra deja de ser un enemigo cuando se vuelve visible. Sigue ahí, sí, pero pierde el privilegio de gobernar desde lo oculto. En el plano filosófico, la relación con el pasado se vuelve una cuestión de libertad. Si el pasado no muere, la libertad no puede ser entendida como un corte, sino como un reposicionamiento. Moverse no fuera del pasado, sino dentro de sus metamorfosis. Si el pasado cambia de forma, entonces la relación con él no puede ser de negación, ni de sometimiento, ni de simple olvido. Debe ser una relación consciente, con algo que se transforma mientras lo observamos. En el plano psicológico, esto implica un tipo de diálogo interno que no busca eliminar las viejas formas, sino reconocerlas.
no para justificarlas, no para obedecerlas, sino para ver cómo se infiltran en el presente. La sombra deja de ser un enemigo cuando se vuelve visible. Sigue ahí, sí, pero pierde el privilegio de gobernar desde lo oculto. En el plano filosófico, la relación con el pasado se vuelve una cuestión de libertad. Si el pasado no muere, la libertad no puede ser entendida como un corte, sino como un reposicionamiento. Moverse no fuera del pasado, sino dentro de sus metamorfosis. Aceptar que cada acción es un diálogo entre lo que fuimos y lo que intentamos ser. Un diálogo tenso, un diálogo inevitable. Y en el plano práctico, esta relación se vuelve una forma de lucidez. Observar cómo ciertas reacciones no nacen del presente, sino de estructuras anteriores. Notar cuándo una sospecha es heredada, cuándo una convicción es un eco, cuándo una elección es un reflejo. No para desechar todo esto, sino para decidir con quién del pasado queremos seguir negociando. Aquí aparece la pregunta que enmarca el borde del siguiente movimiento. Si el pasado se transforma continuamente, ¿podemos transformarnos nosotros con más intención que él? Si el pasado no muere y solo cambia de forma, entonces nuestra tarea no es combatirlo, sino aprender a transformarnos con un ritmo propio, no más lento, no más rápido, propio. En el plano psicológico, esto significa desarrollar una sensibilidad interna capaz de distinguir entre lo que emerge del presente y lo que es una reconfiguración del ayer. No se trata de erradicar las formas antiguas, sino de evitar que se disfracen de decisiones nuevas. La claridad, esa forma de luz silenciosa, no elimina la sombra, pero revela sus contornos. En el plano filosófico, la cuestión se vuelve un ejercicio de identidad. Si el pasado insiste en mutar, entonces la libertad consiste en elegir cómo queremos mutar nosotros, no para escapar del pasado, sino para convertirnos en coautores de su próxima forma. Ser moldeados, sí, pero también moldear. Y en el plano práctico, esta reflexión se vuelve un modo de estar en el mundo. Detenerse antes de reaccionar, observar antes de concluir, comprender antes de juzgar. Pequeñas interrupciones en la inercia que permiten que el presente tenga una oportunidad real de manifestarse sin quedar absorbido por lo antiguo. Porque al final, la frase que nos acompañó hasta aquí no es una amenaza ni un consuelo, es un recordatorio. El pasado sigue vivo, pero su forma no está fijada. Y aunque no podamos deshacerlo, sí podemos decidir con qué versión de ese pasado queremos convivir y qué versión de nosotros queremos que surja en respuesta. Ese es el punto de cierre. No una resolución completa, sino una puerta abierta. La invitación a observar cómo el pasado cambia de forma y cómo al reconocerlo también cambiamos nosotros.